una producción de Vice. Ella es realmente una cineasta, una mujer, una escritora, una artista, una poetisa, una fotógrafa que tiene un gran sentido del alcance de su comprensión de la vida de las personas y de su inimaginable sensación de profundidad al percibirlos y al contar una historia. Ella es mi tipo de chica. Ella lo tiene todo. En Somewhere, Sofía Coppola usó un lento acercamiento a su actor principal, haciéndose un molde facial para crear una sensación de inercia e incertidumbre de su identidad. Al igual que en muchas de sus películas, los personajes de Coppola luchan por definir quiénes son y dónde pertenecen. Es tan buena creando un ambiente que te hace sentir que sus protagonistas están casi en ese sueño y que existe una disociación del mundo que ella crea y que representa con sus propios dilemas o crisis. Elegante, sensual pero emocionalmente complejas. Las películas de Sofía Coppola se centran en las personas en búsqueda de nuevas conexiones y dirección en sus vidas. Cuando ves una película y quieres deleitarte con lo que ves y con lo que sientes, y pienso que Sofía tiene muy buen gusto, por lo que creo que las personas responden a su estética, pero también a la intimidad y a las emociones reales. Ella tuvo una educación increíble. Creció en los sets de películas, creció yendo a la escuela en diferentes lugares mientras su papá estaba afuera haciendo rodajes. Debe haber sido bastante salvaje, imagino que lo fue. Cuando tenía 18 años, el padre de Sofía, Francis Ford Coppola, la eligió para ser el padre de Michael Corleone en El Padrino Parte 3. Atacada por la crítica, su actuación le valió un Razzie como la peor actriz de reparto del año. Hay acusaciones de nepotismo, hay acusaciones de que ella es demasiado privilegiada y enclaustrada para entender algo más allá de su experiencia. Coppola se retiró de la actuación para sumergirse en el mundo de la moda y los videos musicales. Nos conocimos mientras crecíamos en Los Ángeles. Sofía tenía el cabello muy largo y estaba haciendo muchas cosas en el mundo de la moda en ese momento. Recuerdo estar en Napa Valley audicionando para Francis, haciendo una sesión de pantalla, y Sofía estaba haciendo el vestuario preparándose para su primer corto. La apertura de Lick the Star anticipa el estilo siguiente de Coppola, quien combina una repentina ráfaga musical con imágenes en cámara lenta para crear un mundo adolescente que es soñador y oscuro. Lick the Star es un corto fuerte, eso no se puede negar, pero no es la Sofía Coppola que llegamos a conocer después. Decidida a demostrar su valía, Coppola escribió una adaptación de la novela de Jeffrey Eugenides de Virgin Suicides, sin poseer los derechos. Le gustó tanto que le hizo de todos modos, a pesar de que su maravilloso padre Francis le dijo: Sofía, no te esfuerces en algo que no te pertenece, porque te decepcionarás. Y ella era como, no me importa, voy a hacer mi versión. Con su guión lo suficientemente fuerte como para asegurar los derechos, Coppola persiguió a James Wood y Kathleen Turner para interpretar a los padres de las hermanas Lisbon, 5 adolescentes que crecieron en la década de los 70 en Detroit. Uno de mis agentes me hizo el comentario de: ¿no querrás trabajar con Sofía Coppola porque es la Coppola equivocada? Le dije: tal vez, pero lee el guión primero. Cuando la hermana menor es hospitalizada después de un intento de suicidio, el doctor sin rostro de Coppola expone la brecha entre el banal mundo adulto y el gran drama de la vida adolescente. Obviously, doctor, you've never been a 13-year-old girl. The Virgin Suicides adopta lo macabro. Tienes la sensación de que los niños que vieron a estas chicas, la ciudad que las rodea e incluso a las propias chicas estaban obsesionadas por algo que nadie había sido capaz de tratar. Una niña se suicida a los 13 años. La llevamos al cementerio y los sepultureros estaban en huelga. No dejaban entrar a nadie. Sofía dijo: ¿no sería genial si los vieras desde el interior del automóvil? ¿Cómo va y habla? ¿Imaginas lo que dirías? No existen palabras, pero qué angustia tener que decirlo. Ya que lo filmamos desde el interior del automóvil y solo los vimos hablar, eso dijo mucho más. A veces la palabra escrita no es tan poderosa como la imagen. Para una guionista como Sofía, que confía en la imagen visual, eso para mí es una señal
de su fortaleza como una gran cineasta. Coppola presentó a Kirsten Dunst como Lux, la hermana de 16 años de Lisbon más rebelde. Había leído el guión y estaba nerviosa sobre algunas cosas porque aún no había mostrado ese lado de mí misma realmente. Cuando Lux pierde su virginidad después del baile de graduación, Coppola aumenta la intimidad del momento usando solo sonidos de grillos y la respiración de su joven personaje. Después de eso, todo se va cuesta abajo para Lux después de que es abandonada. Comienza el lento declive de estas chicas que finalmente se quitan la vida. La directora transmite los sentimientos de confusión y aislamiento de Lux, combinando la melancólica partitura de Air con una toma que la presenta como una figura vulnerable en el extenso cuadro. Sofía es una observadora muy tranquila en el set. Tenía una manera de confiar en cómo reducir la intensidad y obtener resultados. Cuando Lux llega a casa a la mañana siguiente, Coppola muestra cómo una lejana toma maestra puede tener más impacto que un plano cerrado convencional, creando un espacio para que los espectadores lo llenen con sus emociones y experiencias. Francis vino al set y fue muy divertido porque Francis dijo, tal vez deberías traer la cámara. Y ella dijo, no, me gusta la cámara atrás, me gusta no saber lo que dicen. Él dijo, al menos como protección, y dijo, no la usaré. Lo que más me gusta de Sofía es su firmeza en las decisiones que toma siempre. Aunque la historia de las hermanas Lisbon termina en tragedia, The Virgin Suicides es un triunfo para la joven directora y para su actriz principal. Sofía me hizo tener un papel icónico de cierta manera. Las chicas querían tener el póster en su pared. Esa fue la primera película que me dio eso, que es tan increíble. Promocionando Virgin Suicides, en Japón Sofía Coppola descubrió la ubicación de su próxima película. Sintió la soledad y el vacío de los hoteles y simplemente lo hizo. Ella hace análisis sociales perspicaces sobre quiénes somos como sociedad. Es por eso que, en realidad, es una gran cineasta que cuenta pequeñas e íntimas historias. En el 2002, Sofía Coppola llevó a su equipo al Park Hyatt Hotel de Tokio para rodar una película sobre dos viajeros solitarios que crean una conexión fugaz. Los personajes de Sofía Coppola todos pueden ser reducidos a una sola cualidad. Sus protagonistas, sus héroes y heroínas son conocidos por todos, menos por ellos mismos. Bill Murray interpreta a Bob Harris, un decadente actor de Hollywood que está filmando un comercial en Tokio. Creo que hay una temática y una visión en Lost in Translation, donde vemos a personas mirando los reflejos del entorno por la ventana, por los cristales de un automóvil o fuera de la habitación del hotel. Y creo que eso es parte de su estilo, como si su inteligencia luchara dentro de sus personajes. Ella usa ese tipo de hastío, la parálisis, el limbo en el que están sus personajes, para llegar a algo más profundo. Scarlett Johansson interpreta a Charlotte, una joven recién casada que tiene dudas sobre su matrimonio con su esposo adicto al trabajo, John, interpretado por Giovanni Ribisi. La cineasta destaca la desconexión entre Charlotte y su esposo, mostrando cómo se hablan el uno al otro sin escucharse del todo. Mi personaje estaba en contraposición al personaje de Scarlett. Es una mujer que se siente aislada de su marido. Está cuestionando aspectos de su vida y luego encuentra a la persona con quien finalmente se identifica. Una cantante que interpreta a Simon & Garfunkel en un salón japonés se convierte en una broma privada compartida entre Bob y Charlotte, quienes inician su amistad con pequeñas miradas y gestos. Están disociados de su propia vida personal y, por supuesto, de esta tierra extranjera en la que se encuentran. ¿Qué es el amor? Es solo un momento en el que realmente te preocupas por otra persona y de alguna manera sus tristezas necesitan ser curadas y eso es lo que se ofrecen el uno al otro. Es un enfoque sofisticado para lo que es la verdadera profundidad del romance.
Ella es muy buena haciendo el casting. Las personas que ella junta son perfectas porque conoce las personalidades y lo que más funciona. Durante la despedida de Bob y Scarlett, Coppola no permite que la audiencia escuche sus palabras de despedida, eliminando el diálogo para intensificar el poder emocional de las escenas. ¿Qué pasa al final? ¿Qué le dice él a ella? Esa Sofía te hace querer seguir mirando, te hace sentir en un acantilado. Lost in Translation se convirtió en un éxito comercial y crítico que le valió a Coppola el premio de la Academia al mejor guión original. Hay un gran humanismo indescriptible en todas sus películas. Ese tipo de quietud silenciosa es cada vez más difícil de encontrar, así como hacer que una industria impulsada por hombres la reconozca y la acepte. Y ver que hay una audiencia para esas historias es muy importante. A Coppola se le concedió un permiso especial para rodar su próximo largometraje en uno de los lugares más opulentos de la Tierra, el Palacio de Versalles. Pasar de hacer una pequeña película íntima como Lost in Translation a dirigir cientos de extras debió haber sido un desafío muy grande para ella. La tercera entrega de Sofía Coppola es una mirada no convencional de María Antonieta, la última reina de Francia antes de la Revolución y símbolo de la decadencia de las monarquías. María Antonieta no era necesariamente Hitler o Pol Pot, aunque no se le recuerda por ser muy humanista. Y creo que Sofía Coppola se divirtió mucho con eso, la convirtió en una persona real. En una primera escena, la adolescente María se separa de su familia austriaca antes de casarse con el futuro rey de Francia. Coppola enfatiza la vulnerabilidad de la joven princesa al despojarla literalmente de todo lo que posee. Aunque es grandioso y estamos contando una historia sobre una reina francesa, se sentía como una historia muy íntima sobre lo que esta niña realmente estaba pasando. Eso es lo que Sofía cultiva en sus películas, mantiene esa intimidad y nunca la deja crecer o descuida el control. Mientras que María Antonieta se desarrolla en los años previos a la Revolución Francesa, Coppola hace que la historia se sienta relevante para una audiencia contemporánea. Usa música moderna y rostros familiares, tiene a Jason Schwartzman como el rey y está pendiente de la audiencia, ayudando a las personas y diciéndoles, entren en este mundo. Al escuchar Ceremony interpretada por New Order, podemos inmediatamente cerrar esa brecha entre la fiesta de hace cientos de años y la sensación que nos produce ahora. Se siente como una emocional pero hermosa oda a esa mujer, en lugar de solo tratar de contar una lección de historia. Fue algo que creo que la gente no esperaba ver, especialmente en Cannes, donde fue abucheada. Y algunas de las críticas negativas que recibió fue que humanizó a alguien considerado un monstruo. Cuando la Revolución Francesa irrumpió a través de las puertas del palacio, el espléndido mundo de María finalmente colapsa con una realidad más dura. En un momento que nuevamente muestra a Coppola trabajando con el poder del silencio. Tuvimos una escena en la que me incliné ante la gente y eso se mantuvo bastante abstracto. La guerra no le interesaba, solo se enfocó en los sentimientos de María Antonieta. Era su visión de las cosas, lo que quería ver y lo que no, y eso la hace ser Sofía Coppola. Sus críticos tal vez tengan cierta paciencia ante el hastío que parece explorar en todas sus diferentes películas y tal vez determinen que se repite a sí misma, pero creo que muchas de sus películas son repetitivas sin ser redundantes. En su cuarta película, Sofía Coppola elige a Stephen Dorff como Johnny Marco, una estrella de cine y padre ausente cuya vida transcurre en círculos. Después de haber dado a luz a su primer hijo, no la había visto en mucho tiempo. Ella vivía en París y nos llegaron algunos rumores de que estaba a punto de hacer una película. Me envió el guión de Somewhere, y que quizás tenía 48 páginas. Era así de delgado. Estaba en una carpeta negra y era realmente bueno. Recuerdo haberme sentado a leerlo, ver y sentir la película y su relación con el guión más pequeño que he leído. Ella sabía lo que haría, pero no quería plasmarlo en esas hojas. Con un largo plano de 2 minutos sin corte, la primera toma estableció la imagen minimalista de Coppola y la descripción de la vida acelerada de Johnny Marco y su lento desenvolvimiento. Es en parte un reproche a sus críticos y una especie de duplicado de lo que se le acusa de hacer, pero también creo que es una manera muy astuta de ilustrar quién es esta persona, diciendo que él se quedará en este callejón porque no puede salir. En el guión había 2 líneas. Se abre en medio de la nada. Johnny Marco conduce en círculos, sale del auto. Créditos.
Para capturar el estilo de vida de Johnny como estrella de cine en decadencia, Coppola insistió en que Dorff viviera en el mismo lugar donde se rodó la película, el infame Chateau Marmont en West Hollywood. Conozco ese tipo de personas. No son mis amigos, no vivo esa vida. Ellos solo se sientan alrededor del chateau. Yo simplemente viví la película, viviendo en el chateau, estando cansado, festejando mucho y viviendo esa parte. Sofía eligió a unas gemelas Playboy y le dije, oye, ¿vas a la mansión Playboy? Es tan raro que nunca hubiera pensado que fueras ahí. Ella dijo, lo sé, es raro, pero voy porque tenemos que hacer bien esta coreografía. La larga toma estática de Coppola elimina el atractivo sexual de la rutina stripper, haciéndolo inesperadamente divertido y aburrido. Ella quería que Johnny comenzara a quedarse dormido lentamente. Somewhere captura mucho de Michelangelo Antonioni. Él fue el evidente punto de referencia. Llenas de tomas largas y silenciosas, las películas de Antonioni retratan a personas perdidas en sentimientos de vacío y aburrimiento. Hay una sensación de estasis o inercia en Somewhere. Esa es la insoportable ligereza de ser famoso. Johnny Marco comienza a abandonar su letargo cuando se ve obligado a pasar más tiempo con Cleo, su hija de 11 años que apenas conoce, interpretada por Elle Fanning. El proceso de apego con él vino nuevamente de Sofía. Ella dijo, me gustaría que recogieras a él de la escuela, salgas con ella durante 1 hora o 2 y la dejes en casa. Y yo solo le dije, está bien. Me subí a mi auto y dije, huele a cigarrillos aquí. Tengo que conseguir un ambientador. Me detuve en la puerta y la pequeña Elle subió al auto. Los dos éramos muy tímidos y era como estar en la película. Me parece divertido cuando Elle llama al servicio de habitaciones y pide que le lleven varias cosas para cocinar mientras su amigo está en el sofá. Y vemos a esta niña que les prepara el desayuno. Coppola muestra cómo Cleo afecta la vida de Johnny a través de acciones ordinarias. Al preparar el desayuno sin darse cuenta, le enseña a su padre cómo ser padre. Es un buen tipo en el fondo, solo está perdido y confundido. Y al final, esta hermosa chica, lo hace dar un paso adelante para ser un hombre y un buen padre. No es necesariamente o estructuralmente una historia impulsada por una trama muscular, sino que es una interna y emocional experiencia. Coppola usa una canción tranquila de The Strokes para acentuar un tierno momento de unión. Las cosas simples que Sofía capta son tan poderosas y resuenan, como Stephen Dorff pretendiendo que está bebiendo té bajo el agua. Es solo otra etapa de ellas relacionándose entre sí. Todos creamos a partir de nosotros mismos y creo que probablemente hay una parte de ella en todas sus películas, en esa niña, en La chica de Versalles y en Virgin Suicides. Una de las grandes fortalezas de crecer en el medio en el que lo hizo es que normalizó a las celebridades y eso también la alcanzó y realmente entendió que incluso esos íconos son solo personas. Mientras hacía Somewhere, Coppola aumentó su fascinación por la historia real de adolescentes que roban casas de celebridades, convirtiéndose en sensación en los tabloides por mérito propio. ¿Qué es lo que está pasando en estos días para vivir y morir por tu propia celebridad y todas las cosas que vemos? Eso fue realmente interesante y arriesgado como para hacer una película sobre eso. Te das cuenta de que cuando te conectas con personas, tienes una vida y cuando no lo consigues, te privas de muchas cosas. Es un momento diferente y creo que Sofía es excelente al señalar que la conexión humana es mucho más importante que la conexión superficial. Sofía Coppola basó su siguiente película en un artículo de Vanity Fair sobre crímenes reales cometidos por el Bling Ring, un grupo de adolescentes que robaban las casas de celebridades. Ella realmente quería grabar en casa de Paris y dije, sí, tienes que ir ahí, ver esta casa, porque es parte de esta película. Usando un llavero de la Torre Eiffel como un juego de palabras visual para los propietarios ausentes, Coppola sigue a los ladrones a una mansión de Hollywood que es absurda, pero fiel a la vida real. La elección de filmar en el hogar real de Paris Hilton es un reflejo de sus rodajes en Versalles, con María Antonieta y tratando de capturar la autenticidad en ella. La historia es tan extravagante que si no la asociamos con la realidad y no nos recuerda a los televidentes que esto realmente sucedió, se sentiría como una burla más de este tipo de niños en lugar de maravillarnos con el fenómeno que hacía posible a niños como ellos.
Coppola usó lentes de teléfono para presentar a los ladrones como ratones en un laberinto, manifestando el sentido de que no importa lo grandes que el atraco pueda hacerlos sentir, sus aspiraciones son pequeñas y superficiales. A ella le gusta observar a estas personas. Siempre está contenta con la esencia de lo que la historia le está diciendo. En realidad no se eleva a estas personas de ninguna manera y ella no las convierte en algo que no son. En una secuencia más frenética, Coppola enfatiza la superficie brillante y la vacía euforia del estilo de vida que sus personajes anhelan, reduciendo todo en un tono de consumo y en cameos a celebridades. The Bling Ring descubre a una Sofía Coppola saliendo de su zona de confort. Hay una escena donde los personajes casi controlan el entorno y hay algo más salvaje en lo que está sucediendo. La directora muestra el uso de las redes sociales por el Bling Ring para emular a las celebridades a las que roban. Cuando vemos quiénes son los héroes de esta generación, ¿piensas en serio? No. Solían gustar porque alguien hacía más jonrones que cualquiera o porque Madame Curie descubrió el radio. No era como, oye, esa cinta de sexo es buena, creo. Sus películas están llenas de un sentimiento único de empatía, incluso con personajes denigrados como en el caso de los niños de The Bling Ring. Ella encuentra una manera de tratar de entender cómo pueden estar viendo el mundo de adentro hacia afuera. Ella es alguien a quien creo que en realidad le gusta llegar a la gente de inmediato y que se conoce a sí misma. Cuando alguien es tan sensible, siempre ve los dos lados de las cosas. En el 2016, Coppola anunció planes para reunirse con Kirsten Dunst y Elle Fanning para una nueva versión de The Beguiled, un drama de 1971 ambientado durante la guerra civil que protagonizó Clint Eastwood como un soldado herido que se esconde en el internado de una joven. Si estás cambiando de canal, definitivamente sabrás que es una película de Sofía Coppola y creo que esa es una de las mejores características de un gran director. Estoy dispuesta a darlo todo y salir por esa puerta o nunca lo lograré. Voy a hacer la película que quiero. Esa es Sofía Coppola. Y luego en las grandes películas hay caos, gente de maquillaje, y fue como entrar literalmente con un pequeño ejército en el Chateau Marmont donde yo vivía. No parecía que estuviéramos haciendo una película, las cámaras y todo parecía pequeño. Otros directores entraban al hotel y se preguntaban qué estábamos haciendo ahí. Decían, ¿están rodando una película? Vi a Alfonso Cuarón, dije, estoy filmando la película de Sofía Coppola con Harris, y me decían, ¿qué diablos estás haciendo? La gente tenía envidia porque ella lo estaba haciendo.